Listo. Entonces vamos a relaciones hídricas, conceptos y estrategias de riego. ¿Ustedes han tenido cursos de riego? Sí, sí. ¿Sí? ¿Tuvieron ya cursos de riego? Ya, perfecto. Aquí nosotros nos vamos a enfocar en el riego de vides para vino, ¿ya? Entonces, lo primero que les quiero decir es que, en mi opinión, por lo menos, el riego es la herramienta más poderosa que tiene disponible el viticultor durante la temporada, ¿ya? Yo podría decirles que en un viñedo el 50% del partido se juega en el diseño, plantación, establecimiento. Ahí se juega el 50% del partido. El otro 50% del partido se juega en la poda y el otro 50% del partido se juega en el riego, ¿ya? O sea, esos son los tres temas más importantes. El diseño del viñedo, la poda en el invierno y el riego durante la temporada. Entonces, esta es una herramienta muy, muy poderosa que tenemos los viticultores, ¿ya? Una buena estrategia de riego nos ayuda a lograr los objetivos productivos, tanto en calidad y en cantidad, ¿ya? Distintas estrategias de riego, o sea, se ocupan distintas estrategias de riego para producir distintos vinos. Y de la misma forma, vamos a obtener distintos vinos en base a distintas estrategias de riego. Ya eso suena como repetir, pero es importante, lo van a ver más adelante. Y lo otro importante es que la estrategia de riego eh, podemos compararla con una maratón más que con una carrera de 100 metros. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Es muy importante que ustedes definan su estrategia en base a los objetivos productivos al principio de la temporada y la mantengan durante la temporada. Porque ir haciendo cambios, como respondiendo a condiciones durante la temporada, no es la mejor forma. ¿Ya? En general, el mayor éxito se logra teniendo una estrategia clara para toda la temporada y adecuándose a ella. ¿Se acuerdan que esta diapositiva se las puse en la primera clase, ¿cierto? Para que quiero que se les meta en la cabeza que en una botella de vino, el 85% de lo que hay ahí es agua, ¿ya? Y un 1% de otras cosas, que son lo que dan la calidad en el vino, el color, el aroma, los taninos, etcétera, ¿ya? El riego nos permite manejar o influir en ese 1%, ¿ok? Entonces, entre un 70 y un 95% del peso fresco de una vid es agua, ¿ya? O para que tomen el peso de cuán importante es. La mayor parte del agua en la planta, ¿cierto? Se usa como solvente para iones y moléculas orgánicas. El agua es muy importante para el crecimiento de las plantas porque es lo que le da el turgor a las células y les permite crecer. En el caso de la vid vinífera, el crecimiento, estos dos últimos puntos son muy importantes. El crecimiento vegetativo es muy sensible a la falta de agua, ¿ya? En cambio, el crecimiento reproductivo es menos sensible a la falta de agua. Entonces, esto nos permite que mediante manejos de riego, yo puedo controlar el crecimiento vegetativo sin afectar el crecimiento reproductivo. ¿Cuál es el crecimiento reproductivo? Los racimos, ¿cierto? El agua en la planta, ¿cierto? Se evapora principalmente a través de los estomas de las hojas. En el caso de la vid, los estomas están solamente por la parte de abajo de la hoja, ¿ya? Esta transpiración a través de los estomas permite que baje la temperatura de las hojas y genera todo el movimiento de agua desde el suelo a la raíz, al tronco, a las hojas, y hace que las plantas tomen agua desde el suelo. Junto con esta toma de agua se toman también los nutrientes, ¿cierto? Y los estomas son los que regulan la pérdida de agua, evitando la excesiva deshidratación y la cavitación del xilema. O sea, ¿se acuerdan? Aquí está. Hay algo que se llama el continuo suelo planta-atmósfera, ¿cierto? Básicamente las plantas son una cañería, podríamos decir, que mueve el agua desde el suelo a la atmósfera, ¿ya? Ese movimiento de agua se produce por diferencias de potencial. Entonces, en el suelo donde hay agua,
el potencial cuando está en capacidad de campo es menos 0,3 megapascales. Y en la atmósfera, el potencial, como nunca está saturado, es de menos 100 megapascales. Entonces el movimiento de agua siempre desde el suelo hacia la atmósfera a través de la planta. Entonces como, voy a poner el puntero. Entonces, como ven, acá se mueve desde el suelo hacia la atmósfera por una diferencia de potencial. En el suelo, el agua entra a través del pelo radical, entra a la raíz, se mueve por el xilema, se va moviendo por el tronco, llega a la hoja y sale por el estoma, ¿ya? Y eso se da por la característica que tiene el agua de producir esta columna, que es que por ¿cómo se llama? Por el hidrógeno de la molécula de agua, ¿cierto? Se une con la siguiente molécula de agua y forma esta columna de agua que se va moviendo, que se mueve desde el suelo hacia la atmósfera. La cavitación es cuando se rompe esa columna de agua y se pierde, ¿cierto? Y eso es lo que los estomas buscan evitar, que la tensión sea tan fuerte, ¿cierto? Que se rompa la columna y no se mueva, porque ahí es cuando se deshidrata la planta, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos del continuo suelo-planta-atmósfera, en lo que nos importa a nosotros, que es el riego, nosotros nos podemos enfocar en esas tres áreas. En el suelo, respecto al contenido de humedad de suelo para regar, ¿ya? Que el suelo esté con humedad o que se vaya secando, y yo puedo tener sensores que me dicen cuán seco está el suelo. A nivel de la planta, yo puedo evaluar el estatus hídrico de la planta, saber si está estresado o no, usando lo que coloquialmente se llama la bomba de Cholander, que Cholander fue el que desarrolló este sistema, o, por ejemplo, usando un porómetro, que es un instrumento que mide la apertura estomática, o sea, en realidad lo que mide es la resistencia, pero resistencia a la salida del agua por los estomas, pero básicamente es cuán abiertos o cerrados están los estomas, o me puedo enfocar en la atmósfera, ¿cierto? A través de una estación meteorológica o de la evapotranspiración potencial. ¿Okay? En este sentido, el suelo sería nuestra oferta de agua y la atmósfera la demanda de agua. Ya lo podemos ver en esos términos. Entonces, climas mediterráneos como el nuestro, sin lluvias en primavera y verano, hacen necesario que se riegue. ¿Ya? Es así de simple. En general, la zona centro-norte del país, en la zona centro-norte del país, el suelo no es capaz de aportar todo el agua que requiere la vid durante la temporada para su crecimiento y tener una producción sustentable. ¿Ya? Es por eso que en general en la zona central no hay cultivo de vid en secano. ¿Ya? Si nosotros nos vamos más al sur, ¿cierto? Cauquenes, Itata, Concepción, esa zona, sí hay vid de secano porque está la combinación de suficiente lluvia y un suelo que es capaz de retener esa humedad. ¿Ya? Acá, por ejemplo, en Maipo, si ustedes no riegan una parra, yo les diría que más o menos el 1 de enero ya estaría más o menos estaría seca. ¿Ya? Entonces, eh, puede ser que la planta crezca o que no se muera, sí, pero no permite tener una producción sustentable. ¿Ya? Entonces, por eso es necesario el riego en nuestras condiciones de producción. El primer concepto que necesitamos conversar es lo que llamamos el potencial hídrico. ¿Ya? ¿Qué es el potencial hídrico? Es la capacidad del agua para realizar un trabajo. Esta foto que le estoy mostrando es de lo que se llama la bomba de Cholander, o en términos más correctos, una cámara de presión. ¿Ya? Lo que mide esto es el potencial hídrico de la planta, o con cuánta fuerza está, cuál es la tensión de la columna de agua dentro de esa planta. ¿Ya? Entonces, lo que uno hace es que pone una hoja dentro de esta cámara, aplica una presión positiva hasta que ve las primeras gotitas de agua saliendo por el pecíolo, y eso es esa fuerza que yo tengo que hacer para que el agua se devuelva, es igual a la
tensión con la que estaba la columna de agua dentro de esa hoja. Mientras más fuerza le tengo que meter, significa que la planta tenía una mayor tensión, que estaba más estresada, ¿ya? Entonces el potencial hídrico es eso, es medir eso. Hay, podríamos decir, tres distintos potenciales hídricos, o nosotros usamos estos tres conceptos. El primero es el potencial hídrico medido antes del amanecer, que en inglés se llama el pre-dawn water potential. ¿Ya? Se mide, como su nombre lo dice, antes de que salga el sol. Después está el potencial hídrico de la hoja, ¿ya? O leaf water potential, que es el potencial hídrico medido al mediodía en una hoja expuesta al sol. Y acá le hago la salvedad que es al mediodía solar, ¿ya? No es a las 12 del día, sino que al mediodía solar. Que eso después lo vamos a explicar qué significa. Y el la tercera forma de medir el potencial es lo que se llama el potencial de tallo o potencial cinemático, ¿ya? El stem water potential. Este también se mide al mediodía solar, pero en una hoja que ha estado cubierta, que no está al sol, ¿ya? ¿Por qué? Lo que se busca es que esta hoja, al estar a la sombra, y esta hoja se tapa con una bolsa de aluminio, ¿cierto? Esta bolsa entra en equilibrio con esta hoja entra en equilibrio con el potencial hídrico del tallo, ¿ya? Y por eso se llama potencial de tallo o potencial cinemático. También se mide al mediodía solar, ¿ya? En general, los dos más utilizados son el potencial de hoja o el potencial de tallo o cinemático. ¿Cuál debería medir yo? ¿El de tallo o el cinemático? Perdón, ¿el de hoja o el de tallo? Da lo mismo. Mientras yo lo haga bien, los dos están, en realidad los tres, el de antes del amanecer, el de tallo y el de hoja, están correlacionados entre sí. Entonces, cualquiera que yo mida me va a dar información útil si es que yo lo mido bien. Y en este gráfico se puede ver cómo en el eje de la izquierda tenemos el potencial de, perdón, en el eje de la Y tenemos el potencial de la hoja y en el X tenemos el potencial del tallo. Desde 0 a menos 1,8 y desde 0,6 a 2, a menos 2. El potencial siempre es negativo, ¿ya? A pesar de que cuando yo mido con la bomba Echolander, la aguja va marcando un valor positivo, que es la fuerza que yo tengo que hacer para sacarle el agua de vuelta, el potencial de la hoja es siempre negativo. ¿Por qué? Porque el agua dentro de la hoja tiene una capacidad de realizar trabajo menor que el agua pura, ¿ya? Acá en la diapositiva anterior les puse que el potencial del agua pura es 0, ¿ya? Entonces, el potencial, la capacidad de hacer trabajo de cualquier agua cuando tiene algún soluto es menor a eso, ¿ya? Entonces, cuando yo mido el potencial hídrico de las plantas, siempre es negativo. Y acá con colores trato de indicarles cuando una planta está sin estrés, cuando está con un estrés moderado, un estrés más fuerte o un estrés muy fuerte, ¿ya? Entonces, a medida que el potencial cinemático o que el potencial de hoja se hace más negativo, la planta está más estresada. Pregunta para la prueba, ¿el potencial de hoja es mejor que el potencial cinemático? No, están correlacionados, cualquiera de los dos que se mida bien me va a servir para tomar una decisión. Entonces, existen tablas, ¿cierto? Que te dicen cuando una planta está sin estrés, moderadamente estresado, o sea, sin estrés, con muy poco estrés, moderado, moderado severo o severo. Y puede ser medido el potencial PD, que era el pre-dawn, antes del amanecer, potencial de hoja o potencial del tallo. Cualquiera de los tres me sirve. Eh, a mí, en particular, me gusta el potencial de hoja porque si bien requiere de una buena técnica para hacerlo, porque es muy sensible, es el más rápido y el que se puede hacer de manera más fácil. ¿Por qué? Porque el de tallo, lo vamos a ver más adelante, implica que yo tengo que ir una hora antes al viñedo a tapar las hojas. Entonces tengo que ir primero a taparlas y después a medir. En cambio, en el de la hoja, yo tapo en el momento de la medición
y puedo hacer muchas más repeticiones. Es más rápido. Pero como ven, cualquiera de los tres nos sirve. A ver, el potencial hídrico, ¿cierto? Es como el estándar que se ocupa para todas las investigaciones respecto al efecto del estrés en la vid, ¿ya? Y es el que nosotros también vamos a ocupar en las decisiones de riego. Esto está muy estudiado, ¿ya? Y este cuadro es como un resumen de toda la información que hay respecto a el efecto del potencial en distintos parámetros. Entonces, en este caso, habla del potencial de tallo, ¿ya? Desde menos estresante hacia más estresante, ¿cierto? -4, lo más estresante. Y valores relativos, de 0 a 100. Entonces, por ejemplo, un viñedo regado normalmente se mueve entre 0,5 y -1, ¿ya? Más o menos. En esta zona, ¿cierto? Si yo lo mantengo, el potencial hídrico, entre, por ejemplo, -0,5 y -0,8, que es básicamente sin estrés, la producción, que es la línea, el área morada, ¿cierto? Se mantiene en el 100%, ¿ya? Eso es importante. ¿Se acuerdan que yo les dije al principio que el estrés hídrico afecta más el crecimiento vegetativo que el crecimiento reproductivo? Bueno, si yo riego, eh, si yo mantengo un leve estrés en las plantas, no veo un efecto sobre la producción en forma inmediata, ¿ya? Entonces eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque yo podría regar, y lo vamos a ver más adelante, yo podría regar un viñedo con el 85% del agua que realmente necesita y no ver ningún efecto sobre la productividad, ¿ya? Entonces eso es un manejo de riego que me permite ser más eficiente. Entonces, cuando ¿cómo se llama? El potencial de tallo es mayor, o sea, es menos negativo que menos 1,5 megapascales, la planta está en una zona de transpiración verde, ¿ya? No está estresada. Puede transpirar, hace fotosíntesis. Es transpiración, GS es la conductancia estomática, que es lo que mide el porómetro, qué tan abiertos o cerrados están los estomas, y K es la conductancia de los tallos, ¿ya? La conductancia de los tallos, conductancia hidráulica. Entonces, como podemos ver, en esta zona verde no hay un mayor efecto sobre la evapotranspiración, sobre la transpiración, sobre la fotosíntesis, etcétera, etcétera, etcétera. A medida que va aumentando el estrés, empiezan a haber efectos sobre esas cosas. La concentración de ácido abscísico, ¿cierto? Que es una hormona muy importante, no aumenta hasta que la mayoría de los estomas están cerrados. Entonces, si se fijan acá, GS, que era los estomas, se van cerrando a medida que la planta se va estresando, y recién cuando se empiezan a cerrar casi todo o se cierran todo, empieza a aumentar el ácido abscísico dentro de la planta. El ácido abscísico es importante, lo vamos a ver después cuando hablemos de del metabolismo secundario, porque induce las enzimas que están involucradas en el metabolismo secundario. Ya el metabolismo secundario de las vides es, por ejemplo, la producción de color, la producción de tanino, etc. Entonces, manejos de estrés en ciertos momentos hacen que el ácido abscísico se induzca, y que al producirse ácido abscísico induzca las enzimas que favorecen la producción de taninos, ¿ya? Entonces, ese manejo de estrés en algunos momentos permite que nuestro vino final tenga mejores taninos o tenga mejor color. ¿Se fijan? Entonces, por eso es importante tener estos conocimientos. A medida que el potencial hídrico del tallo se hace más negativo, menos 1,6 megapascales, que eso es plantas que efectivamente no se han regado hace tiempo. O sea, si usted, no se me ocurrió ponerle una foto, pero una foto de un viñedo
que tiene este potencial de tallo, las hojas se ven caídas, ¿ya? O sea, uno ve que la hoja está como seca, como media doblada, sin que se le haya caído todavía, ¿ya? Pero llegar a esos niveles es un nivel de estrés alto, ¿ya? En esos niveles se puede producir cavitación. ¿Qué era la cavitación? Que se rompa la columna de agua, ¿ya? Y una embolia es que en ese canal del xilema, ¿cierto? Se forma una burbuja de aire. Y eso, cuando se forma una burbuja de aire, evita que se vuelva que pueda moverse agua por ese conducto, ¿ya? Entonces eso es lo que nosotros queremos evitar. A medida que aumenta el estrés, ¿cierto? A medida que se hace más negativo, la vid responde mediante lo que se llama una segmentación de la vulnerabilidad, ¿ya? Entonces las hojas son más susceptibles a la cavitación. Entonces, si yo estoy en una planta que está estresada, que le falta agua, en un día de mucha demanda de agua, para que no se dañe el xilema de los brotes, de los troncos, ¿qué es lo que hace la vid? Bota la hoja, ¿cierto? Se rompe la columna de agua en el pecíolo de la hoja para evitar que siga transpirando, ¿cierto? Para evitar que siga perdiendo agua, y eso funciona como un fusible que evita que se afecte el xilema del tallo, ¿ya? Entonces, esperando que en algún momento baje la demanda de agua, o que yo la riegue, o que llueva, etcétera, etcétera, esta hoja funciona como un fusible para evitar daño permanente al xilema del tallo. Entonces, cuando nos vemos este gráfico, ¿cierto? Primero empieza a haber daño a las hojas, que el naranjo, se fijan, mientras más negativo, por ejemplo, en 2, el daño a la hoja ya es casi de un 80% o 90%. ¿Se fijan? O sea, todas las hojas tuvieron embolia. Pero con ese mismo 2, a nivel de tallo, solamente el 10% de los tallos están afectados. ¿Se fijan? Y si continúa aumentando el déficit hídrico o el potencial hídrico se hace cada vez más negativo dentro de la planta, empieza a aumentar el riesgo de muerte de la planta, ¿ya? Entonces, como les decía, eh, uy, ¿alguien iba a hablar? No. Como les decía, ¿Qué le iba a David, preguntar? ¿tú ibas a hablar? ¿Me escucha? La E de la cinta verde, ¿qué significa? El verde, ya, el verde significa la zona, podríamos hablar, la zona de confort de las plantas, donde en esos niveles de estrés no se afecta mayormente ni la fotosíntesis, ni la conductancia estomática, ni la conductancia hidráulica de los brotes, ¿ya? Eso es lo que muestra la línea verde. Entonces, bueno, la embolia, ¿cierto? Que era este rompimiento de la columna de agua y que se meta aire en los conductos del xilema, a mayor deshidratación, podríamos hablar, o potencial hídrico más negativo, empieza a aumentar la embolia o empieza a aumentar el riesgo de muerte de las plantas. ¿Mm? Esta tabla es una tabla clásica miren, del año 73, ni yo había nacido en esa época, que muestra cómo el potencial hídrico afecta las distintas actividades de las plantas. Esto no es solo para vides, sino plantas en general. Entonces, a medida que el potencial hídrico se hace más negativo, se va afectando de mayor forma algunos procesos. Y hay algunos procesos que se afectan antes y otros que se afectan después. Entonces, por ejemplo, el crecimiento celular, ¿cierto? Se comienza a afectar con un estrés leve, ya se comienza a afectar. Y esto es de nuevo lo mismo que les decía, que el crecimiento vegetativo se afecta antes que el reproductivo. Entonces, la acumulación de ácido abscísico empieza recién cuando ya estamos, por ejemplo, en 0,5 megapascales, ¿ya? La acumulación de azúcar, que es la fotosíntesis, se empieza a afectar recién a partir de 1 megapascal, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene de importante esto? Que, de nuevo, en una vid de vino,
el crecimiento vegetativo se afecta antes, el crecimiento reproductivo o la acumulación de azúcar o la producción final se afecta después, ¿ya? Entonces yo puedo hacer manejos para controlar el vigor de mis plantas, por ejemplo, sin tener efecto en la producción. Ese es el mensaje. Entonces, ¿cómo afecta el potencial hídrico, por ejemplo, al peso del racimo? ¿Ya? Yendo a cosas prácticas. Si yo tomo como un viñedo que en promedio presentó este potencial, en este caso potencial L, potencial de hoja, ¿cierto? Mientras más, en este cuadro, abajo, mientras más a la izquierda es más estresado y mientras más a la derecha es menos estresado. Y el eje de la Y muestra el peso del racimo, ¿cierto? Entonces, mientras más estresadas las plantas, menor el peso del racimo, ¿ya? Es como lógico. Mientras más, si yo riego más, producen más, si riego menos, producen menos, ¿ya? Después vamos a ver, por ejemplo, podríamos ver en este mismo gráfico, podemos ver que, si se fijan, entre cero estrés y un poquitito de estrés, no hay diferencia en la producción, ¿ya? De nuevo, aquí hay esta curva como que cae así, ¿se fijan? Eso lo vamos a ver en otros gráficos más adelante, que para reforzar el punto que un leve estrés afecta primero lo vegetativo y después la producción, ¿ya? Pero en general, mientras más estresado, más chico el racimo. El peso de poda, si se fijan acá la pendiente es más fuerte, ¿ya? De nuevo tenemos vides menos estresadas acá a la derecha y más estresadas acá a la izquierda. El estrés afecta el peso de poda, o sea, mientras más estresada estuvo una planta, menos creció, mientras menos estresada, más creció. ¿Cómo afecta el estrés a la contracción o crecimiento de las bayas? Esto es importante. Los círculos abiertos son bayas pre-pinta y los círculos cerrados son bayas post-pinta, ¿ya? Pre-pinta, el efecto del estrés, y acá en este gráfico, ¿cierto? El eje de la X, el menos estresado está a la izquierda y el más estresado está a la derecha. Mientras más estresada está la planta, más afecta la disminución del diámetro. O sea, como que se deshidratan las plantas. Prepinta. Post-pinta, ese efecto es menor. ¿Ya? ¿Se fijan? ¿Y por qué pasa esto? Lo vamos a ver más adelante respecto al desarrollo de la valla. Después de pinta, ¿cierto? La valla está unida a la planta solamente a través del floema, no a través del xilema. Entonces, el efecto de una disminución del potencial hídrico de la planta, que es cuánta agua va en el floema, ¿cierto? Afecta menos a las plantas post-pinta que antes de pinta, porque antes de pinta la valla está conectada a la planta por el xilema. Después de pinta ya no está conectada por el xilema, está conectada solo por el floema, ¿se fijan? Entonces, ¿por qué esto es importante también? Porque cuando hablemos después de las estrategias de riego, la pinta es un momento muy importante. Hay una estrategia para antes de pinta, una estrategia para pinta y una estrategia para después de pinta, ¿ya? Por ejemplo, tomando en consideración que post-pinta el efecto del riego o del potencial hídrico sobre el tamaño de la valla es menor, yo puedo tomarlo por dos caminos, diciendo que si riego menos, ¿cierto? Voy a tener menor pérdida de tamaño, y si riego más, tampoco voy a lograr que las vallas crezcan mucho. ¿Se fijan? Entonces, supongamos que mi viñedo tiene una dotación de agua dada por un tranque, ¿cierto? Y ese tranque, yo tengo X metros cúbicos por hectárea para poder regar. Si yo quiero, ¿cierto? Lograr una producción alta, tengo que regar temprano en la temporada, antes de pinta, ¿cierto? Porque si riego mucho post pinta, no voy a lograr que las bayas crezcan mucho más. Pero si riego antes de pinta, sí puedo lograr que las bayas crezcan mucho más. ¿Se fijan? De la misma forma, como si el agua fuera limitante, yo puedo decir, post pinta puedo apretar un poco más el riego, puedo regar un poco menos,
porque no voy a tener un efecto tan grande sobre la producción, ¿ya? Entonces, eso es lo que muestra este gráfico, que la respuesta de las bayas al potencial hídrico es mucho mayor pre-pinta que post-pinta, ¿ya? ¿Se entiende eso? Ya, eso es súper importante. ¿Cómo afecta el riego a la producción? ¿Ya? Y algo que le adelanté un poco. En este caso, esta tabla muestra dos variedades, Cabernet Sauvignon y Chardonnay, cultivadas en distintas zonas de California, y estos son los regímenes de riego que se ocuparon. Aquí habla de la evapotranspiración de cultivo, que es básicamente cuánta agua tengo que reponerle yo al cultivo en base a lo que él usó, ¿ya? O sea, la evapotranspiración de cultivo está dada por la demanda de agua del ambiente, ¿ya? Que es la evapotranspiración. Entonces, si yo le repongo el 100% de lo que evapotranspiró, ¿cierto? Produce, en este caso, en el caso del Cabernet de Oakville, produce lo mismo que si yo le repongo el 75% de lo que evapotranspiró, ¿ya? Entonces, de nuevo, una disminución en el riego o regar menos de lo que necesita la planta, lo primero que afecta es lo vegetativo y después afecta a lo reproductivo. En este caso de Oakville, que son suelos muy profundos, ¿ya? Que las raíces están muy abajo, fíjense que regando la mitad de lo que se regó el 100%, todavía tengo básicamente la misma producción. Y recién regando un cuarto tengo un efecto sobre la producción, ¿ya? Y que regar un 25% más no me aumentó la producción, ¿se fijan? Esas son cosas interesantes que nosotros las vamos a ocupar cuando definamos nuestras estrategias. El peso de poda, bueno, lo mismo, ya lo habíamos conversado. El riego afecta el peso de poda, lo primero que se afecta es la parte vegetativa. Vamos a hacer una pausa porque ya llevamos 45 minutos de nuevo de clase y vamos a hacer una pausa para volver después con el desarrollo de la valla y seguir conversando cómo nuestras estrategias de riego afectan el crecimiento. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Se ha entendido? ¿Está muy difícil? Dígame. A peso de poda se refiere más que nada como a la poda que se le hace a la planta. Buena pregunta. Sí, yo asumí que me equivoqué y asumí que ustedes conocían ese término. El peso de poda es un indicador que se ocupa mucho en viticultura y que es cuánto, claro, yo voy en invierno, ¿cierto? Podo X número de plantas, por ejemplo, podo 5 plantas, tomo todo ese crecimiento que hubo durante la temporada, todo ese peso de poda, lo peso y lo divido por las 5 plantas, y por ejemplo me dice 1 kilo, ¿ok? Ese es el peso de poda. Y ese indicador me sirve para poder definir si mis plantas están muy vigorosas o si están poco vigorosas, o puedo ver en el tiempo, por ejemplo, si el peso de poda va bajando, que hay algún problema, ¿cierto? Quizás falta nutrición, quizás la estoy produciendo más de lo que debiera, ¿cierto? Existe, vamos a hablar, cuando hablemos de poda, existe algunos índices, por ejemplo, que se llama el índice de Rabás. El índice de Rabás lo que hace es divide los kilos producidos por planta por el peso de poda de esa planta, y ese índice me indica si mi planta está produciendo más de lo que debe, menos de lo que debe, o en un rango adecuado, ¿ya? Entonces, buena tu pregunta, el peso de poda es lo que yo podé en el invierno y que es un reflejo de lo que creció la planta en la temporada anterior. ¿Mm? Eso era. Ya, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya, son, según mi reloj, las 10:38. Volvamos a las 10, si lo sumamos 10:40, a las 10:50. ¿Ok? A las 10:50 partimos de nuevo. Empezamos a grabar de nuevo. Bueno, si se fijan, hasta ahora hemos estado hablando del riego bien desde el lado fisiológico, ¿ya? Más que de cuánta agua hay en el suelo. Cuáles son los efectos en el desarrollo de la valla y en la producción final. Este gráfico, o sea, esta figura, perdón, muestra
el desarrollo de la valla. La valla, en la vid, tiene lo que se llama un crecimiento doble sigmoideo. Vamos a poner aquí el puntero. Ya. En esta figura, el día 0 es el día de floración, ¿ya? Y te va mostrando cómo es el desarrollo de la valla. Aquí estaría la cuaja, ¿cierto? La división celular, el cambio de color, Viration es pinta, ¿cierto? Que es el cambio de color, etc. Entonces, el crecimiento es doble sigmoide. ¿Por qué? Porque primero crece la etapa 1, esto lo vamos a ver después, pero bueno. La etapa 1 del crecimiento de la valla es por división celular, ¿ya? Entonces aquí la valla está creciendo por división celular. Después tiene una etapa de no crecimiento, que es la etapa 2, que se llama esta etapa lag phase, le dicen aquí, que, que crece menos, ¿cierto? Y después tiene una segunda etapa de crecimiento que es por elongación celular, ¿ya? Entonces, la pinta, y esto es muy importante, es la etapa más importante en términos de riego, ¿ya? De manejo de riego, y de otras cosas también, ¿ya? Pero el manejo de riego. Y la pinta, en este sentido, es cuando la valla comienza a ablandarse, no cuando toma color, ¿ok? Esto es súper importante. La pinta, entonces pregunta, ¿cuándo es la pinta? Cuando se comienza el ablandamiento de la valla. La pinta es cuando la valla acumuló color, falso, no, ya pasó la pinta, en términos de fisiológicos de lo que nos importa a nosotros para los manejos de riego. La pinta es cuando la valla comienza a ablandarse, ¿ya? Entonces, esta figura, que la vamos a conversar más en detalle después, ¿cierto? Muestra en el eje de la Y el aumento del tamaño de la valla, en el eje de la X el tiempo post-pinta, ¿ya? Acá tienen cómo va aumentando azúcar, acumulando azúcar, perdón, medido en Brix, ¿cierto? Dos etapas, etapa de formación de la valla, etapa de madurez de la valla, y aquí los distintos compuestos que se van acumulando durante este tiempo. Acá están las metoxipiracinas que les decía yo, que eran este aroma a pimentón verde que acumulan algunas variedades. Después, a partir de la pinta, ¿cierto? Es cuando se empieza a acumular la glucosa y la fructosa, que es el azúcar, ¿cierto? Se acumula el color, los aromas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Acá pueden ver que el xilema, la entrada de agua a la valla es por el xilema, y aquí en pinta se acaba la entrada de agua por el xilema porque se sella y no entra agua al xilema, es toda la entrada de agua, nutrientes, minerales, azúcares, todo a través del floema, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esta gráfica es súper importante que ustedes la conozcan, ¿ya? Más allá de que yo les pregunte si el crecimiento de la valla es doble sigmoideo, lo importante es que esta época de pinta, considerado como ablandamiento de la valla, es muy importante en todos los términos productivos de calidad, porque a partir de este minuto es cuando se empieza a acumular el azúcar, el color y los aromas, ¿ya? Entonces, a grandes rasgos, hay tres estrategias de riego en vides de vino, ¿ya? Uno, que se llama el riego deficitario regulado. Otro, que se llama el riego deficitario sostenido. Y un tercero que se llama el secado parcial de raíces, ¿ya? La diferencia entre el regulado y el sostenido, riego deficitario, esto, si se fijan, siempre uno asume, ¿cierto?, que en las vides de vino va a regar menos de lo que necesitan de agua, ¿ya? Siempre se estresan un poquito porque tiene beneficios, ¿ya? El riego deficitario sostenido, que es el más simple, es, por ejemplo, decir, yo siempre voy a regar el 85% de lo que necesita la planta. Entonces, cuando yo, después vamos a ver cómo se hace, hago el cálculo de cuánta agua necesita, por ejemplo, semanalmente mi planta, por decir algo, necesita 40 litros de agua, por decir cualquier cosa. En el riego deficitario sostenido, yo cada vez que riego,
riego un porcentaje de eso, ya un poquito menos. ¿Por qué? Porque ya vieron que dentro de un rango, el efecto sobre la producción en kilos es bajo. El efecto sobre el crecimiento vegetativo es bajo. El efecto sobre la calidad puede ser alto. ¿Se fijan? Entonces siempre riego un poco menos. ¿Ya? Entonces el riego sostenido es que desde el principio al final riego el 90%, por decir algo, el 80%, el 70%, lo que sea. El riego deficitario regulado tiene distintas reposiciones de agua en las distintas etapas del crecimiento. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero que mis bayas sean, yo estoy produciendo hartos kilos, ¿cierto? Y quiero que las bayas sean grandes y los racimos sean grandes, riego harto al principio de la temporada y después de pinta riego menos, por ejemplo. Entonces hago un 90% y después un 80%. ¿Ya? Entonces, ese déficit regulado es en distintas etapas del crecimiento, tiene un valor distinto. Si yo estoy produciendo, por ejemplo, un vino tinto, lo vamos a ver más adelante, pero un vino tinto de reserva, ¿cierto? Busco estresarlo en la época de pinta para inducir la formación de ácido abscísico y a través de la formación de ácido abscísico inducir la actividad de las enzimas que acumulan color, que acumulan tanino, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, en ese caso, en la época de pinta, lo riego menos. Riego más al principio, riego menos después, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es regulado. Se cambia dependiendo del momento del desarrollo de la vid. Y el secado parcial de raíces es una técnica que desarrollaron los australianos que buscaba un mayor ahorro de agua mediante la instalación de 2 líneas de riego, ¿ya? En una hilera de plantas, en general, ¿cierto? Tengo una hilera de plantas y una línea de riego. El secado parcial de raíces postulaba tener 2 líneas de riego en que se iban intercalando un riego a la derecha de la planta y un riego a la izquierda de la planta, ¿ya? Pensando que el bulbo de raíces, ¿cierto? Regaba una mitad primero y el siguiente riego regaba la otra mitad. ¿Y cuál era la idea detrás de esto? Era que el lado que se está secando, ¿cierto? Está produciendo ácido abscísico diciéndole a la planta no crezcas tanto, sin embargo el lado que tiene agua le está aportando el agua necesaria para que la fotosíntesis sea máxima, ¿ya? Entonces por eso se iba intercalando un riego de un lado y de otro. En términos prácticos, esto no se hace, uno, por el mayor costo que tiene instalar 2 líneas de riego, ¿cierto? Y hacer este juego de regar una vez y la otra vez. Y segundo, porque se vio que en realidad el beneficio que tenía esto por sobre un riego tradicional por goteo por ejemplo, riego deficitario sostenido o riego deficitario regulado, no justificaba tenerlo, ¿ya? Entonces, si bien en teoría funciona, en la práctica no se usa, para hacerlo simple. Entonces, vamos a cómo deberíamos regar nosotros nuestro viñedo dependiendo de la época, ¿cierto? Nosotros queremos, independiente del vino objetivo que queramos hacer, recuerden siempre que nosotros como viticultores producimos uva para hacer vino, ¿ya? Acá no estamos produciendo duraznos para que sea el más grande, estamos produciendo uva para producir vino. Y los distintos vinos, ¿cierto? Requieren distinta calidad de uva, ya lo dijimos en la primera diapositiva. Entonces, tenemos que tener claro cuál es nuestro objetivo, ¿ya? Pero independiente de eso, siempre, independiente del objetivo, nosotros queremos que nuestras plantas crezcan y que formen la canopia, ¿ya? Entonces, antes de brotación, ¿cierto? Es importante que el suelo esté a capacidad de campo, o como dicen algunos, con el estanque lleno, ¿ya? Eso independiente del tipo de vino que queramos producir. Entonces, en inviernos en que no llueve, ¿cierto? O que las lluvias son deficitarias, vamos a tener que regar.
y en general, mientras antes riego es mejor. O sea, si yo veo que el año es seco y riego en julio para llenar el estanque, es mejor que si lo hago el 5 de septiembre, un poco antes de brotación, ¿ya? Entonces, el tener suelo seco en invierno, en general, afecta el crecimiento y la brotación inicial de los brotes. También va a afectar la producción y la calidad de la fruta, ¿ya? En general, nosotros, en un año normal, partimos con el estanque lleno, partimos con una buena humedad en el suelo. Pero, por ejemplo, hace 2 años, acá en la zona central, en el Maipo, llovieron 60 milímetros. ¿Ya? Eso era insuficiente. Entonces, lo normal son, o lo que se necesita, podríamos decir que son 200, 250 milímetros de agua para poder llenar el suelo. ¿Ya? Entonces, antes de brotación, nosotros necesitamos que el suelo tenga agua para tener una buena brotación y un buen crecimiento de las plantas. Entre brotación y floración, nuevamente, la mayoría de los suelos están todavía en capacidad de campo y no deberíamos necesitar regar, ¿ya? Pero en algunos lugares, ¿cierto? Podemos estresar levemente las plantas para controlar el crecimiento vegetativo, especialmente en variedades que son muy vigorosas. Por ejemplo, Sauvignon Blanc, ¿ya? Como les decía, en la mayoría de las partes con un invierno normal, a brotación y floración todavía tenemos agua suficiente en el suelo, ¿ya? Y no sería necesario regar. Entre floración y cuaja, es importante mantener estos niveles adecuados de agua, ¿ya? Tenemos que ir viendo también que la canopia esté creciendo. Si la canopia no está creciendo, vamos a tener que regar, y si el suelo está muy seco en esta época, también vamos a tener que regar para poder asegurar una buena cuaja y una buena floración, ¿ya? El tiempo que pasa entre floración y cuaja es poco, ¿ya? Pueden ser 1 semana, 2 semanas, un poco dependiendo del lugar donde ustedes estén, ¿ya? Entonces, los manejos que se pueden hacer aquí son bastante limitados. Pero esta etapa, en general, nosotros queremos que la planta no se estrese. Entre cuaja y pinta, ¿cierto? Acá es donde nosotros podemos empezar a manejar un poco más los riegos o el estado hídrico de las plantas, dependiendo de cuál sea el objetivo, ¿ya? ¿Se acuerdan? Yo les puse ahí que prepinta es cuando la valla responde más al nivel de estrés de agua, ¿cierto? Entonces, yo debería, si yo quiero, por ejemplo, en un vino tinto, premium, busco tener vallas más pequeñas, que estén más concentrados los aromas, más concentrado el color, etcétera, puedo hacer un poco de estrés hídrico en esta época. Sorry. En cambio, si yo quiero producir un vino, por ejemplo, un vino varietal, yo quiero regar harto para que las bayas crezcan harto, ¿cierto? Eso yo lo puedo hacer entre cuaja y pinta, ¿ya? En general, la mayoría de los suelos a esta altura ya empiezan a necesitar riego, entonces yo ya puedo empezar a hacer un manejo. En algunos casos, en general en los vinos más de mejor calidad, o reserva, premium, que sé yo, como quieran llamarlo, si yo estreso las plantas en esta época para tener estas vallas más pequeñas, puedo tener una reducción de la producción. Sin embargo, esa reducción en la producción se puede ver compensada con mejoras en la calidad, ¿ya?
También acá dice en los sólidos solubles. ¿Por qué? Porque hay contratos, cuando uno vende fruta, que tienen un premio, podríamos decir entre comillas, por madurez. Entonces, por ejemplo, se dice, yo vendo por decir algo, 300 pesos el kilo más grado, ¿ya? Y el más grado significa que si, por ejemplo, en vez de, cuando lo entregue, en vez de estar en el alcohol probable o la madurez de esa fruta, en vez de ser 12 grados, es 14 grados, tengo un premio por eso, me pagan más por eso, ¿ya? Es una forma de vender fruta. Entonces, hasta entre cuaja y pinta, en general, nosotros podemos aplicar un poco de estrés hídrico, regar un poco menos, buscando la concentración, o buscando que crezcan menos las bayas, o que crezca un poco menos la canopia, etc. Eso lo buscamos generalmente en los vinos más reserva premium. ¿Mm? También puede darse el caso de variedades blancas, por ejemplo, Sauvignon Blanc, en zonas más costeras, que es más susceptible a botrytis, ¿cierto? En que yo quiera que las bayas crezcan un poco menos, que los racimos crezcan un poco menos, para que no sean racimos apretados, no sean racimos más susceptibles a la botrytis, ¿ya? Cuando los racimos son más sueltos, cuando hay menos posibilidad de que se me revienten bayas por exceso de crecimiento, también hay menor probabilidad de botrytis, ¿ya? Entonces yo también, en algunos casos de blancos, podría estresarlo un poquitito para que la baya no sea tan grande, para que el racimo no sea tan grande y disminuir ¿cómo se llama? La incidencia de botrytis. ¿Qué más? En general yo no quiero llegar a niveles de estrés muy altos, ¿ya? En los vinos tintos hay como un acuerdo, un estándar en que busco que la canopia ya deje de crecer cuando ocurra la pinta, ya que los brotes se estén lignificando cuando ocurra la pinta, en los vinos tintos de calidad, ¿ya? Pero si yo estreso en exceso, ¿cierto? Lo que puede pasar es que, ¿se acuerdan que vimos que las hojas funcionan como fusibles para evitar la cavitación de los brotes? Entonces, si yo estreso mucho, se me pueden caer las hojas basales, ¿ya? Y eso no es algo que yo busque. En los años 2000, ¿cierto? Hace 20 años, hubo como una corriente en que buscaba producir vino ultra concentrado y se buscaba que las plantas estuvieran ultra estresadas para producir el mejor vino, etcétera, etcétera, etcétera. Y pasaba que se caían las hojas, las plantas no maduraban, se deshidrataban, etcétera. Por suerte eso cambió. Ahora ya nosotros no buscamos estrés tan alto como para que se nos caigan las hojas, sino que buscamos niveles de estrés determinados en momentos determinados para producir los beneficios, pero no tener las contraindicaciones, por ejemplo, ¿ya? De nuevo, el crecimiento vegetativo es el primero que se afecta, y en ese sentido, donde primero se ven los efectos del estrés hídrico es en los zarcillos, ¿ya? Más adelante vamos a ver una foto. Los zarcillos son los órganos que ocupan los brotes para agarrarse de una planta, por ejemplo, para ir creciendo. Bueno, esos son los primeros que se empiezan a achicar, a secar, etc. Después son los ápices, después las hojas, etc. ¿Ya? Entonces, esos son como indicadores que nosotros podemos ir viendo durante la temporada para ver cuáles son los niveles de estrés hídrico que estamos aplicando. ¿Ya? Entonces, estamos entre cuaja y enver. Post-pinta, ¿cierto? Como les decía, post-pinta, el efecto que vamos a tener sobre el tamaño de la valla es un poco menor, ¿cierto? El crecimiento vegetativo ya se ha detenido. Entonces, en general, post-pinta, nosotros podemos aumentar un poco el riego sin que vuelvan a crecer las plantas en demasía en términos de tamaño de hoja o de laterales o de brote, ¿cierto? Y evitando que se me deshidrate la fruta. Entonces, hasta en pinta, ¿cierto? Es cuando en el momento de la pinta, definido como el ablandamiento de la valla, es cuando yo quiero
aplicar el mayor estrés, ¿cierto? Y post pinta puedo relajar un poco eso, buscando mantener la canopia activa hasta la cosecha para poder tener que no se me deshidrate la fruta, que no se me queme, que se acumule el azúcar, se acumule el color, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces después ustedes pueden leer con calma cada uno de estas diapositivas, no las quise leer completas porque se transforma en una lata la cuestión. Entonces, importante que entre pinta y cosecha la humedad del suelo se mantenga para, como les decía, que las hojas se mantengan activas hasta el momento de la madurez. Post cosecha, y post cosecha varía dependiendo de la variedad y del lugar. Por ejemplo, en Casablanca, los chardonnay se cosecharon el 15 de marzo y las hojas se caen, supongamos, el 30 de abril. Ahí tienes 45 días de post cosecha, ¿cierto? Cambio en un Carmener acá en el Maipo, que se cosecha quizá el 10 de abril o el 15 de abril y la hoja se cae el 10 de mayo, tienes menos días de post cosecha, ¿cierto? Pero independiente de eso, la post cosecha es importante en las plantas, ¿ya? O sea, no podemos quedarnos con la idea de que yo coseché y ya me olvido de ese cuartel. No, tengo que regar y mantener un estado hídrico que permita que esas plantas se vayan a dormancia de buena forma y poder, por una parte, aprovechar la última temporada, la última parte de la temporada en hacer fotosíntesis y juntar más reservas y permitir que las hojas cuando empiezan a senecer, que la planta sea capaz de recuperar cierta parte del nitrógeno, el potasio, el azufre, todo lo que está en esa hoja, para la producción de brotes y hojas del año siguiente. También hay, cuando veamos el crecimiento de las raíces, hay un flash de crecimiento, se llama, una época de crecimiento después de la cosecha que es importante. Entonces, a mí que me interesa que tener raíces profundas, raíces activas, etcétera, tengo que aprovechar el momento entre cosecha y caída de hojas para el crecimiento de las raíces y por ende necesito tener humedad en el suelo, ¿ya? Porque todo lo que yo logre de crecimiento post cosecha, tanto en la canopia para reservas como en crecimiento de raíces, me va a ayudar al crecimiento de la temporada siguiente, ¿ya? Entonces, por eso es importante el riego post cosecha. En general, en las viñas lo que hacen es cosechan y al otro día o a los 2 días, qué sé yo, dan un riego largo, ¿ya? Dan un riego largo. Pero hay lugares donde se quedan con que ese riego es suficiente. Pero, de nuevo, cuando son variedades que se cosechan temprano y en zonas que tienen una poscosecha larga, por ejemplo, no sé, Totigüe. Totigüe, el melón se puede cosechar la primera semana de marzo, ¿cierto? Y la hoja no caerse hasta el 15 de mayo, o sea, tenemos ahí 2 meses y medio de poscosecha. Si yo solamente le doy un riego el 7 de marzo, porque lo coseché el primero, y le doy un riego largo y no lo riego más, estoy perdiendo el tiempo de post cosecha, estoy perdiendo la capacidad de esas plantas para crecer, para acumular reservas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Es que probablemente esa post cosecha va a tener que tener varios riegos, ¿ya? Ok. Obviamente no es gratis, y no es hacer estos manejos de riego, de estrés hídrico, ¿cierto? Entonces, lo primero que queremos evitar es el estrés hídrico severo, ¿ya? Que ustedes se pueden topar, que van a un viñedo, ¿cierto? Ustedes los contratan como viticultores y ustedes aprendieron que el estrés hídrico moderado en las vides produce mejor vino, entonces quieren empezar a aplicarlo y se encuentran con el regador o con el administrador de ese campo que es antiguo y que dice, no, porque cuando antes aquí estresábamos las plantas y se nos murieron las plantas y aumentaron las enfermedades de la madera por el estrés de las plantas y todo eso es cierto. Pero ¿qué es lo que estamos buscando nosotros? No un estrés hídrico severo, no dejar de regar, sino hacer en momentos claves, ¿cierto? Un estrés hídrico moderado para tener todos los beneficios sin tener todos estos riesgos, ¿ya? ¿Qué riesgo puedo tener? ¿Cierto? Reducción de fotosíntesis, se caen las hojas, se queman las hojas, porque no, ¿se acuerdan que la evapotranspiración o la transpiración de las hojas permitía que bajara la temperatura, ¿cierto?
y así no se queman las hojas. Bueno, si yo no riego y está muy estresada, se queman las hojas, ¿cierto? Crecen menos las raíces, hay mala lignificación, hay más azúcar o menos azúcar, se puede quemar el color, o sea, racimos que están muy expuestos a la luz, ¿cierto? O más, perdón, muy expuestos al sol, pierden color porque se degrada por las altas temperaturas, ¿ya? Entonces eso tampoco queremos que pase. Cuando riego muy poco, ¿cierto? También puedo tener problemas de absorción de nutrientes, ¿ya? Como ustedes saben, los nutrientes se absorben a través del agua, de las raíces. Cuando tomo agua, entra el potasio, entra el boro, etcétera, etcétera. Entonces, si yo estoy regando poco, o si tengo pocas raíces porque he regado mal o porque he estresado demasiado las plantas, también voy a tener problemas de acumulación de nutrientes y de crecimiento y de mala calidad de la fruta, ¿ya? Entonces, de nuevo, el estrés que nosotros estamos buscando no es un estrés severo, sino que un estrés moderado para lograr todos los beneficios sin tener los problemas. Bueno, esto ya lo conversamos, ¿cierto? Si estreso en demasía, puedo tener problemas de brotación, problemas de floración, problemas de cuaja, etcétera, etcétera, etcétera. Al principio de la temporada. Al final de la temporada, los problemas que puedo tener son que se me deshidraten las bayas, que es algo que pasa mucho, o no mucho, pero no es poco común, ¿ya? Que en algunos viñedos, por tratar de apurar la madurez, y esto lo digo, no sé si me ven, pero así entre comillas, tratar de apurar de la madurez, dejan de regar. Y al dejar de regar, se deshidratan las bayas y esa deshidratación provoca que el vino que se produce es de mala calidad, ¿ya? Entonces, de nuevo, ¿se acuerdan que yo les dije? La estrategia de riego tiene que ser para toda la temporada, es una maratón, ¿cierto? No es una carrera corta, no son 100 metros, sino que una maratón que se corre durante toda la temporada. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, eh, exceso de riego al principio de la temporada, lo que implica que la canopia crece en demasía, ¿cierto? Y podríamos decir, como dicen en el campo, las plantas se van en vicio, ¿ya? Tengo mucho crecimiento, la fruta le cuesta madurar, ¿cierto? Especialmente en temas de tanino y de aroma, ¿ya? ¿Se acuerdan de las metoxipiracinas que les hablaba, ese aroma a pimentón verde? Cuando hay mucha canopia, hay mayor concentración de metoxipiracina, entonces hay que, por ejemplo, el Cabernet Sauvignon está verde, te dice el enólogo, no, está verde, los taninos están verdes, hay que esperar, ¿cierto? Estamos llegando a mediados de abril, la cuestión no madura, ¿qué es lo que hacen? Le cortan el agua, ¿ya? Como para apurar la madurez. Y ese cortarle el agua hace que las bayas se deshidraten, ¿cierto? Los taninos no maduran, sino que quedan duros, las metoxipiracinas se concentran porque la valla se deshidrató, y en resumen, todo eso que yo, por no tener una estrategia desde el principio de la temporada de controlar el vigor, estresar un poquitito más en pinta, mantener un buen crecimiento al final de la temporada, no lo logro y termino con mal vino, ¿ya? Entonces, por eso es que le insisto tanto que la estrategia tiene que ser para toda la temporada. Entonces, ¿cómo? A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí? Vamos a cambiar un poco el tema. Profe, Dígame. ¿el riego parcial de raíz se va alternando el riego por cinta o siempre la misma cinta la que está con déficit de riego y la otra la que... No, se va alternando, se va alternando. Entonces, en uno de los eventos se riega, por ejemplo, el lado izquierdo de la planta y en el otro se riega el lado derecho. Se va alternando. Entonces, por eso necesitas tener dos cintas de riego. Ya. Vamos a pasar entonces a cómo se puede ir programando el riego, ¿ya? La forma más simple, ¿cierto? La más básica, podríamos decir, es un programa fijo. Y a pesar de lo que ustedes puedan pensar, esto ocurre mucho, ¿ya? O sea, yo riego todos los lunes, ¿cierto? O riego
cada 15 días, ¿ya? Eso es un programa fijo. Cada 10 días le riego 24 horas, ¿ya? Independiente de la necesidad de la planta, independiente de la cantidad de agua que hay en el suelo, independiente del potencial hídrico, etc. ¿Ya? Y eso ocurre. Y no solo podríamos decir, en productores con poca preparación, sino que en viñas grandes también ocurren otras cosas, ¿ya? Segundo es hacerlo en base a observación de la canopia, ¿cierto? Gente que dice, no, yo veo que está creciendo bien, no hay que regar. O no, yo sabéis que la veo medio estresada, la voy a regar. Tercera forma para hacer los riegos, ¿cierto? Que quizás es una de las más comunes, es mediante calicata, ¿ya? ¿Y qué significa esto? Se hace una calicata, o sea, un hoyo, ¿cierto? En el viñedo, en que se observa qué tan seco está el suelo, cómo están las raíces creciendo, etc. Y en base a eso se toma la decisión de regar o no regar. Esto es probablemente, como les digo, lo más utilizado. Otra forma es mediante el uso de la cámara de presión o la bomba Echolander, como se conoce coloquialmente. Entonces se define, por ejemplo, yo voy a regar cuando la bomba Echolander marque 12 bares, 13 bares, 14 bares, etc. ¿Ya? Y hay lugares donde los riegos se hacen en base a la bomba Echolander. Otra forma es utilizando lo que podríamos llamar oferta y demanda, ¿ya? Yo tengo la demanda que está dada por la evapotranspiración, la oferta que está dada por la capacidad de retención de agua en el suelo, y en base a eso yo voy planificando mis riegos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, yo digo, ya, yo tengo un suelo arcilloso que tiene 1 metro de profundidad y yo le asigno a este suelo una capacidad estanque, se habla, de 40 milímetros, ¿ya? Entonces yo riego 40 milímetros y después, en base a la evapotranspiración, ¿cierto? Que es diaria, por ejemplo, 5 milímetros diarios, ¿ya? Voy descontando de estos 40 milímetros los 5 milímetros. Y eso dice que tengo 40, le voy descontando 5 cada día, entonces al octavo día tengo que volver a regar los 40 milímetros, ¿ya? Y hay viñas que funcionan así, que tienen definido su capacidad de retención de agua del suelo, tienen definido un tiempo de riego que repone esa capacidad de capacidad estanque y van regando a medida que que van usando esa agua, ¿ya? Es una forma de hacerlo. Otra forma es teniendo sensores de humedad del suelo que te dicen cuánta agua queda en el suelo y uno define líneas de gestión que se llaman. Entonces dice ya, cuando mi nivel de contenido de humedad del suelo llegue a este valor, voy a regar de nuevo, ¿ya? Y eso hace que el tiempo entre riegos sea variable, ¿cierto? Y el tiempo de riego sea constante. O sea, yo, por ejemplo, riego 10 horas. Con 10 horas el agua llega hasta los 80 centímetros y se va ocupando, y cuando llega al nivel de que se secó de nuevo, riego otra vez, se va ocupando, y en la temporada puede ir cambiando la frecuencia de riego, pero los tiempos de riego se mantienen, ¿ya? Entonces, eso es otra forma. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer es integrar varias de estas formas de regar, ¿ya? Usar el suelo, usar la atmósfera y usar la planta para ir tomando nuestras decisiones. Entonces, básicamente yo tengo que contestar estas 3 preguntas cuando quiero establecer mi gestión de riego, ¿ya? ¿Cuándo empiezo a regar? Primera pregunta. ¿Cuánto riego? ¿Y con qué frecuencia riego? ¿Ya? Entonces, estas son las 3 preguntas que nosotros vamos a tratar de responder. O sea, vamos a tratar de aprender las bases para poder responderlas, ¿ya? ¿Cuándo el primer riego? Depende, ¿cierto? Como lo habíamos dicho, de las lluvias de invierno. Si yo tengo el estanque lleno, ¿cierto? No voy a necesitar regar antes de la brotación. Si no tengo el suelo en capacidad de campo, voy a tener que regar antes de la brotación. Después, asumiendo que tengo el estanque lleno, ¿cuándo riego? El primer riego. Bueno, si mi canopia está creciendo, espero, ¿cierto? Si mi canopia no está creciendo, tengo que regar, ¿ya?
También se puede definir, y es lo que hacen en general la mayoría de las viñas, por un potencial hídrico, ¿ya? O sea, yo ocupo la bomba de Cholander, voy midiendo el potencial hídrico de mi viñedo y defino un potencial en el cual voy a regar. Entonces digo, por ejemplo, cuando llegue a 12 bares, hago el primer riego. O cuando llegue a 13 bares, o cuando llegue a 10 bares. Ahí depende del objetivo, de la variedad, etc. ¿Ya? O de las preferencias del viticultor, que yo defino cuándo regar. En términos generales, ¿ya? Asumiendo que tengo el suelo en capacidad de campo, o que tengo el estanque lleno, como se dice, ¿ya? Asumiendo que la canopia está creciendo bien, yo tengo que tratar de atrasar el primer riego lo más posible, ¿ya? Esperarme lo más que pueda para dar el primer riego. ¿Por qué? Porque de esa forma estimulo el crecimiento de las raíces, ¿ya? Si yo espero que, o sea, dejo que la planta vaya tomando agua, todo el agua que tiene disponible en el suelo, estimulo que las raíces vayan creciendo buscando esa agua, ¿ya? Y tener un sistema radicular más grande. Entonces, cuando el objetivo es hacer crecer las raíces, el momento para hacerlo es antes del primer riego y en post cosecha, ¿ya? Durante la temporada es difícil hacer que las raíces crezcan en profundidad, podríamos decir, ¿ya? Entonces, para lograr el crecimiento de las raíces, espero lo más que pueda el primer riego. Entonces, pregunta de prueba, cuando yo les diga cómo va a definir el primer riego o qué condiciones se tienen que dar para yo poder esperar el mayor tiempo el primer riego, es uno, que el invierno haya sido lluvioso, ¿cierto? Entonces que yo tenga agua en el suelo, y segundo, que mi canopia esté creciendo de forma normal. Ahora, no siempre la canopia no crece por falta de agua, ¿ya? Y eso se da especialmente, hay que tener mucho cuidado en los suelos arcillosos, ¿ya? Los suelos arcillosos en zonas más frescas. Puede ser que la canopia no esté creciendo porque el suelo tiene mucha agua todavía, porque el suelo está muy frío todavía, o porque el clima está muy frío todavía. Y en ese caso, un riego no me va a ayudar a que la canopia crezca. Es más, puede ser contraproducente regar en ese momento, porque para que crezca la canopia tengo que tener raíces activas, y para tener raíces activas tengo que tener oxígeno en el suelo, ¿ya? Entonces, en suelos arcillosos, ¿cierto? Es importante tener en consideración no regar en exceso al principio de la temporada, ¿ya? Los suelos arenosos, franco-arenosos, permiten o son más, te perdonan más esos errores, pero los suelos arcillosos son muy complicados de regar en ese sentido, porque un exceso de riego provoca que la canopia crezca menos por falta de oxígeno, ¿ya? Entonces, no es raro ver en algunos lugares que, como no está creciendo la canopia, riegan más, y eso hace que la canopia crezca menos, ¿ya? Y en ese caso, la solución es no regar para que crezca la canopia, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, ¿cuándo con el primer riego? Definirlo idealmente en base a un potencial hídrico, ¿ya? Para poder hacer que las raíces crezcan lo más posible. El cuánto regar, ¿cierto? Lo vamos a definir en base a nuestro sistema de riego, a la profundidad de las raíces, a la textura del suelo, etcétera, etcétera, ¿ya? Y la frecuencia va a estar definida por cuánto regamos y cuánto demandó la atmósfera, ¿cierto? Oferta y demanda. Y eso nos va a decir con qué frecuencia podemos regar. Entonces, es importante tener en claro que gestión, ¿cierto? Significa tener datos, ¿ya? Entonces, solamente puedo gestionar lo que yo puedo medir. Por eso que nosotros queremos integrar la información que podemos obtener, por ejemplo, de un sensor de humedad de suelo, por ejemplo, de la planta en base al potencial hídrico, por ejemplo, del clima en base a la evapotranspiración, integrar todo eso para poder hacer una buena gestión de riego, ¿ya? Y todo eso teniendo en cuenta cómo crece la planta, cómo crece la valla, cuándo se acumula el color, cuándo afecta más el riego, cuándo afecta menos, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, bueno, llevamos de nuevo 40 minutos de clase, así que vamos a hacer
una pausa. En términos de riego, yo tengo harta información que les voy a ir mostrando, así que yo creo que no creo que lo alcancemos a ver todo, pero vamos a hacer una pausa en este minuto. Si alguien tiene una pregunta, la podemos hacer ahora. ¿Tienen alguna pregunta de esta sección que hemos volver a grabar? Compartir la pantalla. Ya, ¿están viendo la presentación ahora? Sí, se ve, Sí, profe. perfecto, ya. Entonces, como les decía, nuestro objetivo es programar el riego utilizando la mayor cantidad de información posible. Suelo, ambiente, planta. Aquí, en esta diapositiva, aquí a la izquierda, el puntero. Ya. Aquí a la izquierda, este estanque que se ve aquí es lo que se llama una bandeja de evaporación, ¿ya? Y nos permite ir estimando cuál es la evapotranspiración ambiental, cuánto está demandando el ambiente de agua, que es como el potencial que podría transpirar nuestros cultivos, ¿ya? Esa es no sé si la habían visto antes, la bandeja de evapotranspiración. Después, la foto que tiene una A aquí, está mostrando un sensor de humedad de suelo. Esa como pelota blanca en la parte de arriba del sensor. Ese sensor tiene, por ejemplo, 1,20 m de profundidad y está ahí en el suelo y está midiendo en forma continua la humedad de suelo. Esto les voy a explicar un poco más, me voy a enfocar en esto, ¿ya? La humedad de suelo. Después el que tiene una B aquí, no se ve muy bien, pero ahí alcanzan a ver una como alusa foil, ¿cierto? Eso es un medidor de flujo de savia. Esto está metido en el tronco, ¿ya? Y mide el movimiento de la savia. Y el flujo de savia es mayor cuando la planta está transpirando en forma normal y es menor cuando la planta está estresada, ¿ya? Entonces eso mide el flujo de savia. El que está en C acá es una bomba de Cholander, en este caso una bomba que se llama de bombín, porque la presión se genera como con un bombín. Entonces uno levanta y baja, va juntando presión y ve aquí está el pecíolo hasta que sale la gotita de agua y ve cuánto marcó, ¿ya? Entonces esta es la bomba de Cholander. Y acá la letra D es el porómetro, que es el que mide la conductancia estomática, que mide cuán abiertos o cerrados están los estomas y también nos permite, en base a eso, definir si las plantas están estresadas o no. Distintos sistemas de medición que nos permiten tener más datos para para contestar las tres preguntas. ¿Cuándo empezar a regar? ¿Cuánto regar? ¿Y cuándo regar? ¿Ya? Entonces, lo primero que les dije, ¿cierto? Lo más básico, aparte del riego semanal, ¿cierto? Una de la semana a tanta hora, es la evaluación visual de ápices. Y aquí esta es una tabla, una diapositiva que ustedes podrían después imprimir, plastificar y tenerla en la camioneta o en la bicicleta o en el auto cuando anden paseando mirando viñedos, ¿cierto? Aquí a la izquierda, una planta que no tiene ningún estrés, ¿cierto? Crecimiento rápido. Estos son los zarcillos, para los que no conocen lo que es un zarcillo, estos son los zarcillos que son los que ocupa la planta para agarrarse de algo, porque recuerden que las vides son lianas, son plantas trepadoras, que cuando están en el ambiente salvaje, podríamos decir, el ambiente natural, ¿cierto? Se agarran de los árboles y crecen hacia las copas de los árboles buscando la luz. Entonces ocupan estos zarcillos para ir agarrándose. Bueno, estos zarcillos son muy sensibles a la falta de agua y apenas empiezan los estrés, empiezan a crecer menos. ¿Se fijan? Como en la segunda foto. Crecimiento más lento, estrés suave. Tercera foto, crecimiento detenido. Aquí el zarcillo está por detrás del ápice, ¿ya? Eso es un estrés moderado. Esto es lo que nosotros buscamos, por ejemplo, cuando ya estamos llegando a pinta, ¿ya? Que la planta esté creciendo menos, los zarcillos más a la altura del ápice. Acá en el primer caso los zarcillos están por delante del ápice, en el segundo caso también el zarcillo está por delante del ápice, tercer caso ya está a la altura del ápice. Cuarto caso, ya no hay ni zarcillo, ¿cierto? No hay zarcillo y el ápice se está secando, es probablemente un estrés excesivo,
Y el quinto caso, que ya no tenemos ápice, está muerto, de todas maneras el estrés fue excesivo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema de ocupar solamente la evaluación visual para el riego? Es que si llegamos a, por ejemplo, a la etapa 5 acá, de estrés muerto, ya es muy tarde, ¿se fijan? Entonces, como la respuesta es más o menos lenta, no es diaria, se demora en ir haciéndose más lento, no es tan fácil programar nuestro riego usando solamente esto, pero sí es una herramienta, ¿ok? Ya. ¿Cómo hacemos gestión de riego en base a la información que nos entrega el suelo? Esta foto muestra una calicata. ¿Qué es una calicata? ¿Cierto? Es una excavación que se hace al costado de la hilera. Esta es una hilera de, si no me equivoco, esto es Sauvignon Blanc. Está en el Valle de Casablanca. Se hace esta excavación pegado a la hilera, donde uno puede ver las raíces, puede ver el contenido de humedad en el suelo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, como les decía, este es probablemente la forma más utilizada, ¿ya? En que el viticultor hace calicatas semanalmente, va viendo el contenido de humedad del suelo y va decidiendo si riega o no riega. El suelo, ¿cierto? Lo vamos a considerar como el banco, ¿cierto? Nuestra oferta. Aquí yo tengo el agua en este estanque que me va a entregar el agua para el crecimiento de las plantas. Y la cantidad de agua que puede entregar un suelo varía según su textura, ¿ya? Este gráfico, ¿qué es lo que muestra? Muestra la línea superior, esta que se llama Field Capacity, es el contenido de humedad de suelo en capacidad de campo. Y la línea de abajo, que se llama Wilting Point, que es el punto de marchitez, es el contenido de humedad de suelo cuando llegamos al punto de marchitez permanente. Entonces, la diferencia entre capacidad de campo y punto de marchitez es el agua disponible, que es el agua que pueden sacar las plantas, ¿ya? Un suelo arenoso, que es este que está acá a la izquierda, se mueve entre un 5 y un 10% de contenido de humedad en el suelo, ¿ya? Un suelo arcilloso, entre 20 y 40. Yo no sé si ustedes ya tuvieron edafología, pero ¿qué es lo que podemos ver aquí? Un suelo arenoso, ¿cierto? Retiene menos agua. Un suelo arcilloso retiene más agua, ¿ya? Entonces, en un suelo, una planta, la misma planta en un suelo arenoso, o supongamos que estamos en un mismo lugar, ¿ya? En un mismo viñedo, que tiene un cuartel arenoso y un cuartel arcilloso. La planta que está en la arena demanda más agua o menos agua que la que está en el suelo arcilloso. Pregunta de prueba. Demanda la misma cantidad de agua. Lo que sí es que tenemos que regarla más seguido porque el estanque que tiene es menor, ¿ya? Pero la demanda de agua es la misma, porque la demanda de agua está dada por el ambiente y por la canopia, ¿ya? Entonces, si los dos son espalderas, si los dos son Sauvignon Blanc, por decir algo, si los dos están plantadas a la misma distancia de plantación y están formadas las canopias, van a demandar la misma cantidad de agua. Lo que pasa es que la arena vamos a tener que regarla más seguido porque es capaz de retener menos agua ese suelo, ¿ya? Entonces, tener eso en consideración. Nuestra estrategia de riego va a depender del suelo. ¿Por qué? Por la capacidad de retención de agua del suelo. Y la capacidad de retención de agua depende de la textura. Suelos arenosos retienen menos agua, suelos arcillosos retienen más agua. ¿Ok? Bien. Entonces, hay algunos programas que quizás incluso yo les puedo pasar después el dato. Hay algunos programas que entregan este gráfico, ¿cierto? Entrega los valores como relativos, pero hay programas que te dan los valores exactos, ¿ya? En que tú puedes poner cuál es tu textura de suelo. Por ejemplo, acá loam es franco, ¿ya? Un suelo franco, tú pones tu textura de suelo y pones variables como el contenido de materia orgánica que tiene el suelo, si es un suelo salino, la cantidad de piedras que tiene, ¿cierto? Si está compacto o no está compacto. Y como todas estas son características físicas de los suelos, él te puede entregar en qué contenido de humedad tienes la marchitez permanente, la capacidad de campo, cuando tu suelo está saturado, cuál es la capacidad de agua disponible,
Entonces te dice, por ejemplo, que tiene 10 centímetros por centímetro. O sea, perdón, 0,1 centímetro por centímetro de suelo. O sea, si tú tienes un suelo de 100 centímetros de profundidad, la capacidad estanque de ese suelo es 10 centímetros. 10 centímetros, ¿cierto? Son 100 milímetros, ¿cierto? Entonces uno podría decir que si la planta es capaz de tomar todo el agua que está en ese suelo, yo podría asumir que su capacidad estanque es de 100 milímetros. ¿Se fijan? Ya. Entonces, nosotros podemos, o sea, las características del suelo nos van a indicar, nos van a ayudar a responder cuánto regar, ¿ya? Porque yo no quiero regar para saturar el suelo, ¿cierto? Y nos van a ayudar a responder cuándo regar, porque nos dicen cuál es la capacidad de retención de agua de ese suelo, ¿ya? Cuál es la capacidad estanque, ¿ok? Bien. Cuando, esta diapositiva iba antes, me equivoqué, pero cuando la gente hace calicatas, muchas veces ocupa esta escala de disponibilidad de agua en el suelo de la calicata, ¿ya? Entonces, le ponen notas de 1 a 5 para hacerlo un poco más, menos subjetivo y un poco más objetivo, donde dicen, nota 1 es que el suelo está muy seco, nota 5 es que el suelo está en capacidad de campo o más, ¿ya? Entonces, hacen la calicata, ¿cierto? Con un picasuelo, con un martillo, sacan una muestra en distintas profundidades, a 20, a 30, 40, 50 centímetros, dependiendo de dónde están las raíces, aprietan el suelo, ¿cierto? Lo amasan, qué sé yo, lo aprietan, lo miran y ven, tratan de estimar cuánta agua hay en el suelo dependiendo de cómo se ve, ¿cierto? Si el agua está libre, si permite o no permite hacer un lulo con el barro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y ahí, dependiendo de las preferencias del viticultor, va a regar cuando esté en nota 4, perdón, en nota 3, en nota 2, en nota 1, etcétera, etcétera. ¿Ya? En general, ¿cierto? Lo que uno percibe de sequedad en el suelo es más de lo que podríamos decir percibe la planta. O dicho de otra forma, cuando uno trabaja con sensores de humedad de suelo que te indican, que te muestran cómo la planta está tomando el agua, generalmente el sensor te dice la planta todavía está tomando agua y tú cuando haces la calicata dices, uy, el suelo está súper seco, ¿ya? Entonces, el riego, la programación de riego basado solo en calicatas tiende a sobreestimar la necesidad de agua, ¿ya? O sea, riego más de lo necesario en general, ¿ok? Entonces, un instrumento que es muy útil son los sensores de humedad del suelo, ¿ya? Hay muchos tipos, ¿ya? Yo me voy a referir a lo que se llaman las sondas de capacitancia, que es la foto que les mostré al principio de ese tubito blanco, ¿ya? Estas sondas, ¿ya? Son instrumentos que miden en forma continua y se basan en lo que se llama la constante dieléctrica del agua. Ya esto no es tan importante, pero básicamente lo que miden esto es el contenido volumétrico de agua. O sea, te miden qué cantidad, qué porcentaje de agua hay en el suelo. En general, en términos prácticos, en términos de manejo vitícola, no es necesario calibrar estas sondas para cada tipo de suelo, porque nosotros no vamos a trabajar con los valores absolutos, o sea, no vamos a trabajar con que nos diga hay un 30% de humedad, sino que vamos a trabajar con lo que se llama la dinámica de agua en el suelo. O sea, cuando se va sacando el agua, cuánto le está costando a la planta sacar el agua, cuando le pusimos mucha agua, cuando no le queda agua, etc. ¿Ya? Lo van a ir entendiendo cuando veamos los gráficos. Entonces, la constante dieléctrica del suelo, para que lo entiendan, ¿por qué sirve medir el contenido de humedad del suelo en base a la constante dieléctrica? Porque la constante dieléctrica del agua es muy alta, ¿ya? Es 80, versus la constante dieléctrica del aire o de los sólidos, que es más baja. Entonces, cuando yo mido la constante dieléctrica de un suelo, está principalmente influida por su contenido de agua, ¿ya? Entonces, estas sondas de capacitancia que tienen un sistema electrónico que genera un campo que mide la constante dieléctrica y básicamente lo que mide es el contenido de humedad de agua, ¿ya? No es necesario que se aprendan esto ni que lo entiendan, pero lo importante es saber que
la sonda de capacitancia lo que mide es el contenido volumétrico de agua, o sea, cuánta agua hay en el suelo, y no es necesario calibrarla porque vamos a trabajar con la dinámica y no con los valores absolutos, ¿ya? Entonces, cuando uno, a ver, estos sensores, ¿cierto? Eh, entregan estos gráficos en forma continua, ¿ya? Y estos gráficos se leen de la siguiente forma. El gráfico de arriba nos muestra la humedad de suelo en distintas profundidades. En este caso, esta sonda tiene 4 sensores. Uno que está ubicado a 20 centímetros, otro a 50, otro a 70 y otro a 100, ¿ya? Centímetros de profundidad. Entonces, este gráfico de arriba nos muestra la dinámica del agua a los 20 en verde, a los 50 en morado y así sucesivamente. ¿Qué es lo que nos muestra? Que yo cuando riego, el contenido de humedad sube, ¿cierto? Y que después las plantas se van tomando el agua y el contenido de humedad baja, ¿ok? En las distintas profundidades. El cuadro de abajo es la suma de las 4 sensores, entonces es el total de agua disponible para la planta, ¿ya? Entonces aquí es donde está lo que yo les comentaba de que uno define líneas de gestión. Por ejemplo, en este caso yo riego cuando el contenido de humedad de suelo llega al punto crítico que está definido aquí y no quiero que llegue al mínimo. Pero sí quizá en pinta, que es cuando quiero estresar un poquito más la planta, dejo que llegue más abajo. ¿Se fijan? Entonces, esta es una medición continua del contenido de humedad de suelo y que me permite ver, por ejemplo, responder la pregunta de cuánto regar, porque yo quiero que el agua llegue hasta aquí y no regar más para no sobresaturar, y cuándo regar, porque me define cuando llegue a este número, riego. ¿Se fijan? Ahora, ¿cómo defino yo estos valores? Es la gracia, ¿cierto? ¿Cómo defino cuánto es el máximo y cuánto es el mínimo? Y ahí es donde yo necesito más datos, que por ejemplo puede ser el potencial hídrico o la conductancia estomática medida con el porómetro. ¿Mm? Estos sensores también permiten medir otras variables, como por ejemplo, en azul está el contenido de humedad de suelo, en naranjo está la temperatura del suelo, ¿cierto? Y en negro está el contenido de sales, ¿ya? Entonces, este mismo sensor, por ejemplo, mide cómo aumenta el contenido de agua. Puedo ver que al regar, yo estoy agregando sales, ¿cierto? Puedo ver que en la temporada va aumentando la temperatura del suelo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, puede medir no solo la humedad, sino que otras variables. Entonces, les decía que lo que nosotros tratamos de hacer con esta sonda o lo importante es definir las líneas de gestión. Y aquí definimos lo que se llama el punto de llenado, el punto de estrés y la humedad objetivo, ¿ya? Entonces, en este caso, para definir todas estas cosas, yo ocupo, por ejemplo, el Leaf Water Potential. ¿Se acuerdan? El potencial hídrico de la hoja, lo voy midiendo en el tiempo y así voy a medida que se va secando el suelo, el potencial se va haciendo más negativo y hay un momento en que yo digo quiero regar, etcétera, etcétera. Y puedo definir otras líneas para otros momentos de la temporada, por ejemplo, en pinta, en cuaja. ¿Se acuerdan que nosotros no queríamos estresar entre flor y cuaja, pero sí queríamos estresar en pinta? ¿Se fijan? Entonces yo puedo ir definiendo esas líneas y para definirlas ocupo otro valor como puede ser el potencial hídrico, ¿ya? Acá hay una foto de la bomba Echelander que le decía la de bombín, acá hay una foto del porómetro, que son instrumentos que nos pueden ayudar a tomar a definir estas líneas de gestión, ¿ya? Entonces, cuando yo he definido estas líneas, el riego se me hace muy fácil, ¿ya? Puedo, en base a esto, ir regando, ¿cierto? Riego X horas hasta que llego a este punto, espero que se ocupe el agua, riego de nuevo, bla, 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 y esto va a depender, ¿cierto? El tiempo que pasa entre un riego y otro depende del clima, ¿cierto? Porque si está nublado, la planta va a evapotranspirar menos y el agua, entre comillas, me va a durar más, ¿cierto? Entonces, la sonda de humedad del suelo me permite saber cuándo tengo que regar y permite no sobresaturar el suelo, ¿cierto? Tampoco pierdo agua por percolación porque no estoy regando de más, ¿cierto? Ni pierdo agua por escurrimiento superficial, ¿ya? Entonces, es muy
es una muy buena forma o es una muy buena información que me permite definir mis riesgos. ¿Qué pasa cuando tengo un suelo saturado? ¿Se acuerdan? Yo les decía, es complicado los suelos arcillosos, regar los demás. Bueno, cuando yo saturo el suelo, se ve de esta forma en la gráfica. Yo riego, ¿cierto? Y ya no le entra más agua al suelo en esta profundidad. ¿Se fijan? Miren, llega un momento que ya no entra más agua. No entra más agua. ¿Se fijan? No entra más agua. Y una vez que yo termino de regar, llego a capacidad de campo, pero el problema es que cuando el suelo está saturado, la planta no toma el agua. Y yo les voy a mostrar, acá se ve. ¿Cómo sé yo que la planta está tomando agua? Porque cuando me fijo en la línea, en la dinámica del agua, puedo ver que el agua, o sea que el contenido de humedad del suelo baja durante el día. O sea, es consistente con la actividad de la planta. Baja cuando sale el sol, ¿cierto? Hay luz, se abren los estomas, empieza a bajar el contenido de agua. En la tarde se cierran los estomas y el agua ya no sigue bajando. O incluso sube un poquito porque aquí hay movimiento de agua dentro del suelo, ¿cierto? Como yo sequé ese sector, va a venir agua de otro sector para llenar ahí por difusión del agua, ¿cierto? Entonces va a subir un poquito. Y eso, cuando yo tengo, voy a volver a la diapositiva anterior, cuando tengo el suelo saturado, si se fijan, la planta no toma agua, está plano, está ahogada, no tiene oxígeno, no puede tomar agua. Y eso es lo que les decía yo en suelos arcillosos al principio de la temporada, en que las plantas no están creciendo porque tienen mucha agua y yo riego, sobresaturo y es peor. Cuando logro definir mis tiempos de riego, ¿cierto? De buena forma, logro estas dinámicas de agua en que yo riego, cae el agua por capacidad de campo y después se forma esta escalera característica de día-noche, día-noche. ¿Se fijan? Y a medida que la planta se le va acabando el agua y le va costando tomar más, sacar el agua, le va costando, ¿cierto? Esta escalerita se hace como con cada peldaño más chiquitito, ¿ya? Entonces, esta sonda me permite ver, por ejemplo, en este cuadro de acá arriba, puedo ver que la planta está tomando agua de todas las profundidades, ¿se fijan? O sea, tengo todas las raíces activamente funcionando. Cuadro de abajo puedo ver que después del riego la planta al otro día está tomando agua. O sea, aquí está, como podríamos decir, en la máxima actividad fotosintética, ¿ya? Está trabajando muy bien. Acá no, porque yo sobresaturé el suelo, un suelo arcilloso, la planta no toma agua, probablemente no va a crecer y no voy a tener un buen crecimiento. ¿Se fijan? Entonces acá, en este caso, la caída del contenido de humedad del suelo, la caída de la humedad del suelo, depende de la evapotranspiración, depende de cuánta agua está demandando el ambiente, ¿ya? Entonces, cuando el día está nublado, la planta toma menos agua. Cuando después sale el sol, la planta toma más agua. ¿Se entiende eso? De la misma forma, cuando el suelo se le va secando, a la planta le empieza a costar tomar el agua y yo puedo definirlo como que está entrando en estrés. En este caso, si yo miro esta curva, no es estrés por falta de agua, porque después, el día que salió el sol, la planta tomó agua. ¿Se fijan? ¿Cómo vemos el suelo o las lluvias en este caso, ¿cierto? Acá estamos en marzo, ¿cierto? Se estaba regando, se cosechó, probablemente no se regó más. En mayo del año pasado no llovió nada, no llovió nada. En junio empezó a regar. Y si se fijan, las primeras lluvias quedan en la parte superficial, después ya las lluvias siguientes empiezan a llegar más al fondo, más al fondo, más al fondo. Y en este caso, a la salida de invierno, teníamos el suelo en lo que nosotros habíamos definido como capacidad de campo o estanque lleno y no fue necesario regar. ¿Ya? De a poco el contenido de humedad va bajando y a medida que las plantas se activan, fíjense acá a mediados de septiembre, perdón, empieza la brotación, el crecimiento, la caída en la humedad es un poco más pronunciada. ¿Ya? Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí para no cansarlo. Terminando aquí con las sondas de humedad y después les voy mostrando cómo esto se ve en el campo, cómo podemos ¿cómo se llama? Traducir esto en lo que vemos en el campo. ¿Ya?
Vamos a parar la grabación.